Hola, buen día, mi nombre es Andrea Alejandrina Sara Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre diferentes temas, pero empezaremos con las arterias del cuello y del cráneo. Les voy a hablar en especial de tres. La primera es la arteria subclavia izquierda, en la segunda tenemos el tronco branquiocefálico y la última es la arteria carótida común izquierda. Antes de empezar me gustaría hablar sobre la importancia del sistema arterial. El sistema arterial es fundamental para el funcionamiento saludable del cuello y del cráneo, asegurando que el cerebro y otros tejidos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para realizar sus funciones adecuadamente. La arteria subclavia izquierda tiene un trayecto hacia el cuello, el cual va desde su origen, asciende hacia el cuello donde se convierte en la arteria vertebral que irriga el cerebro y la parte posterior del cráneo. Luego va el trayecto hacia el brazo, que va a medida que desciende. La arteria subclavia pasa por delante de la primera costilla donde se convierte en la arteria braquial. Esta arteria luego se divide en otras ramas que suministran sangre al brazo izquierdo y como podemos ver en la imagen tenemos a la arteria subclavia izquierda, pero así como tenemos una izquierda tenemos una derecha y básicamente va como en forma de espejo, sin embargo cambian algunas estructuras. Luego tenemos al tronco branquiocefálico. Su origen es que surge del arco aórtico a la derecha del corazón. Su trayecto es que se dirige hacia arriba y hacia la derecha, cruzando la tráquea y el esófago. A medida que avanza se sitúa anterior a la arteria subclavia derecha y la carótida común derecha. Su bifurcación es aproximadamente al nivel de la articulación esternoclavicular. El tronco branquiocefálico se bifurca en dos ramas, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Estas suministran sangre al brazo derecho y al lado derecho del cuello y cabeza respectivamente. Como podemos observar en la imagen, tenemos al tronco branquiocefálico muy cerca del callado de la aorta y por encima tenemos a la subclavia derecha y a la carótida común derecha. Luego tenemos a la arteria carótida común izquierda. Esta se origina directamente del arco aórtico y asciende a lo largo del cuello a nivel del borde superior del cartílago tiroides y se divide en dos ramas principales, en la arteria carótida interna y externa. En la interna proporciona sangre al cerebro, los ojos y estructuras profundas de la cabeza. No presenta ramas importantes en el cuello, en cambio la externa sí. Esta externa suministra sangre a las estructuras externas de la cabeza y cuello como lo son arteria facial, arteria maxilar, arteria occipital y arteria temporal superciliar. Como podemos observar en la imagen, podemos ver todo lo que abarca la arteria carótida común izquierda desde la cabeza hacia el cuello. Luego tenemos a los músculos suprayoideos e infrayoideos. El músculo suprayoideo está conformado por el digástrico, que tiene un origen en el vientre anterior, en la fosa digástrica de la mandíbula y vientre posterior de la escotadura mastoidea del hueso temporal. Su inserción es en el tendón intermedio del hueso yoides y su función es elevar el ioides y ayudar a abrir la mandíbula. Su inervación es en el vientre anterior por el nervio miloioideo del trigémino y en el vientre posterior por el nervio facial. Luego tenemos al miloioideo. Su origen es en la línea miloioidea de la mandíbula. Su inserción es en el rafe medio y cuerpo del ioides y su función es elevar el ioides y el piso de la boca y la lengua durante la deglución y fonación. Su inervación es en el nervio miloioideo. Ahora tenemos al estiloioideo. Su origen es en la apófisis estiloides del hueso temporal. Su inserción es en el cuerpo del ioides y su función es elevar y retraer el ioides. Su inervación es en el nervio facial. Y por último tenemos al genioideo, que su origen es en la espina mentoniana inferior de la mandíbula. Su inserción es en el cuerpo del ioides y su función es elevar el ioides y acortar el piso de la boca. Su inervación es en el nervio hipogloso a través de las fibras del nervio cervical, o sea en la C1. Y su función de este músculo es la deglución, es elevar el hueso yoides y el piso de la boca, ayudando a cerrar la vía respiratoria al elevar la laringe y permitiendo que el bolo alimenticio pase de la boca al esófago de manera segura, como podemos observar en la imagen. El músculo infrayoideo está conformado por el esternoyoideo, el cual tiene un origen en el manubrio del esternón y extremo medial de la clavícula. Su inserción es en el cuerpo del hueso yoides y su función es deprimir el ioides después de la elevación durante la deglución.
Su inervación es en el asa cervical, o sea en las ramas de C1 y C3. Luego tenemos el homoyoideo. Su origen es en el borde superior de la escápula, su inserción es en el cuerpo del ilioides y su función es deprime y retrae el ilioides. Su inervación es en el asa cervical, en las ramas de C1 y C3. Luego tenemos el esternotiroideo. Su origen es en el manubrio del esternón y el primer cartílago costal. Su inserción es en el cartílago tiroides de la laringe y su función es deprimir el cartílago tiroides y el ilioides y su inervación es en el asa cervical. Ahora por último tenemos el tiroioideo. Su origen es en el cartílago tiroides de la laringe, su inserción es en el hueso ioides y su función es deprimir el ilioides y eleva el cartílago tiroides y su inervación es en el nervio hipogloso a través de las fibras de C1. Su función en la deglución es que deprime el ilioides después de su elevación por los músculos suprayoideos. Esto contribuye al cierre de la laringe y ayudando en la protección de las vías respiratorias y en la correcta progresión del bolo alimenticio. Como podemos observar la imagen, tenemos todos los músculos que lo conforman y es parte fundamental para su funcionamiento. Posteriormente tenemos al músculo del cuello. Primero tenemos al escaleno, que se divide en anterior, medio y posterior. Su origen del medio es en el tubérculo anterior de las vértebras cervicales C3 y C6. Su inserción es en la primera costilla y su función es elevar la primera costilla durante la inspiración forzada y flexionar lateralmente el cuello. Su inervación en las ramas anteriores de los nervios espinales de cervicales, las cuales es la C4 y C6. El escanelo medio tiene un origen en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales, o sea, en las C2 y C7. Su inserción es en la primera costilla y su función es elevar la primera costilla y contribuir a la flexión lateral del cuello. Su inervación es en las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales, en las C3 y C8. El escanelo posterior tiene un origen en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales, o sea en la C5 y C7. Su inserción es en la segunda costilla y su función es eleva la segunda costilla y asiste en las flexiones laterales del cuello. Su inervación es en las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales, o sea en la C6 y C8. Su función del escanelo es durante la respiración forzada. Los escanelos elevan las primeras dos costillas ampliando la caja torácica. También ayudan en la flexión lateral del cuello, proporcionando estabilidad y movilidad. Luego tenemos al esternocleidomastoideo. Su origen es en el manubrio del esternón y la clavícula, o sea en la cara medial. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y línea nucal superior del occipital. Su función es rota la cabeza hacia el lado opuesto y flexiona lateralmente la cabeza hacia el mismo lado. Ambos músculos flexionan el cuello. Su inervación es en el nervio accesorio y ramas de los nervios cervicales C2 y C3. Luego tenemos a los músculos de la faringe y deglución. Tenemos a los músculos constrictores. Estos se dividen en tres: superior, medio e inferior. En el superior podemos encontrar su origen en el borde pterigomandibular, en la mandíbula y huesos fenoides. Su inserción es en el borde medio de la faringe y su función es contraer la parte superior de la faringe empujando el bolo hacia abajo. Su inervación es en el nervio vago a través del plexo faringeo y lo mismo con el medio y con el inferior. El constrictor medio tiene un origen en el hueso ioides, su inserción es en el borde medio de la faringe y su función es contraer la parte media de la faringe para empujar el bolo hacia el esófago. Ahora, en el inferior, su origen es en los cartílagos tiroides y cricoides de la laringe. Su inserción es en el borde medio de la faringe y su función es contraer la parte inferior de la faringe para llevar el bolo hacia el esófago. Este músculo cumple un papel en la deglución, en la cual los músculos constructores actúan de manera secuencial para mover el bolo alimenticio desde la orofaringe hasta el esófago, cerrando la faringe detrás del bolo y asegurando que éste no retroceda. Y como podemos ver en la imagen, tenemos a la parte del constrictor superior, medio e inferior. Luego tenemos a los músculos elevadores de la faringe. Tenemos el palatofaringeo y estilofaringeo. Su función del palatofaringeo es elevar y acortar la faringe durante la deglución y su inervación es en el nervio vago. Ahora, en el estilofaringeo, su función es elevar la faringe y ayuda en la apertura de la entrada esofágica durante la deglución.
Su inervación es en el nervio glosofaringeo y cumple un papel de deglución, la cual es que los músculos elevadores elevan la faringe y el hioides para facilitar el paso del bolo alimenticio al esófago, asegurando una trayectoria adecuada y segura en esta. Como podemos observar la imagen, tenemos a los músculos constructores, que es superior, medio, inferior, músculo estilofaringeo, músculo palatofaringeo y así. Para finalizar tenemos a los músculos del triángulo del cuello. Tenemos al triángulo anterior, que tiene un borde en la línea media del cuello, el cual tiene un borde anterior del esternocleidomastoideo y borde inferior de la mandíbula. Se subdivide en triángulo submandibular, el cual contiene la glándula submandibular, arteria y vena facial. Tiene un triángulo submentoniano, el cual contiene ganglios y linfáticos submentonianos. Luego tenemos al triángulo carotideo, incluye la arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago. Y de último tenemos al triángulo muscular. Este contiene la glándula tiroides y paratiroides en la tráquea y esófago, y lo podemos observar en la imagen. Luego tenemos el triángulo posterior. Su borde es posterior del esternocleidomastoideo, en el borde anterior del trapecio y la clavícula. Sus subdivisiones es en el triángulo occipital, el cual contiene el nervio accesorio y parte del plexo braquial. El triángulo subclavicular o homoclavicular contiene la arteria subclavia y la vena subclavia, además de nervio del plexo braquial. Como podemos observar en la imagen, tenemos al esternocleidomastoideo, el elevador de la escápula, escaleno anterior, escaleno medial, trapecio, y con estos se tienen una interacción entre sí para hacer las funciones adecuadas. Para concluir, me gustaría decir que la anatomía del cuello es esencial en la odontología, ya que permite a los odontólogos realizar diagnósticos precisos y administrar anestesias seguras, ya que la anestesia no se puede aplicar en cualquier área, ya que podemos anestesiar un nervio que puede ser malo para nuestros pacientes y estar en cierto riesgo. Igual nos permite atender la propagación de infecciones, facilitando así un tratamiento más seguro y eficaz para la salud de nuestros pacientes, e igual nos ayuda a saber qué efectos secundarios pueden tener al momento de anestesiar alguna de estas áreas, qué tan invasivo es para nuestros pacientes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.